¿Sabes que eres la persona más importante de tu vida? ¿Sabes que sin ti tu vida no existe? Eres la persona más importante de tu vida. Empezamos. En el vídeo anterior os explicaba un ejercicio para empezar a practicar con la frase yo soy lo más importante de mi vida. Yo, vuestro nombre completo, soy lo más importante de mi vida. Con esta frase empezamos ya a cambiar nuestros actos, nuestra actitud, nuestra manera de pensar. A medida que van pasando los días y repetimos por lo menos 3 veces esa frase, a poder ser mirándonos al espejo, veremos cómo poco a poco ese cambio se va produciendo. No hay que esperar grandes cambios en un inicio, porque el cambio es progresivo. Pero si nos fijamos y observamos cómo pensamos y cómo actuamos, nos daremos cuenta que esos cambios van enraizando dentro de nosotros. Uno de los resultados que iremos notando son esas pequeñas evoluciones que harán que comencemos a ver situaciones cotidianas de distinta manera. Me explicaré. Estos cambios pueden ser en la forma como veo o cómo interpreto o cómo siento las cosas, cambios en mi manera de ser, cambios en mi manera de pensar, cambios en mi manera de actuar, cambios en mi manera de interpretar situaciones que son idénticas a las de otros días, pero ahora las veo, las pienso o las interpreto de otra manera que me produce más seguridad, que me produce más afirmación hacia mí mismo. Son esas situaciones que no beneficiaban mi equilibrio mental o emocional, pero no era capaz de identificarlas. Con estos pequeños cambios sí empiezo a identificarlas y no me encuentro cómodo, no estoy bien en esta situación. Entonces, aplicando esta seguridad que estoy afirmando hacia mí, empiezo a gestionarlas de otra manera y me siento mucho más cómodo, por supuesto. Por ejemplo, si yo soy una de estas personas que cada vez que me piden algo, dejo de hacer lo que yo estoy haciendo para hacer lo que me están pidiendo, llega un momento de frustración, porque curiosamente va bastante ligado que cuando yo pido ayuda, muchas veces no me la dan. Entonces, ¿qué sucede? Que hay una situación de desequilibrio muy claro. A partir de ahí, cuando yo trabajo la frase yo soy lo más importante de mi vida, empiezo a coger fuerza y empiezo a saber que lo mío también es importante. Entonces tengo que saber escuchar y saber gestionar. Tengo que ver si lo que me piden es realmente más importante que lo que estoy haciendo yo, o por el contrario, lo que me están pidiendo no es tan importante y lo mío es prioritario. Y yo tengo que hacer lo que yo estaba haciendo, tengo que hacer mi gestión porque para mí es prioritaria. Y esos son esos pequeños cambios en nuestro día a día que sí se verán, que sí nos daremos cuenta de que vamos cogiendo esa fortaleza, de que vamos identificándonos con nosotros. Esas situaciones que podían provocar alteraciones en mí, en mi manera de ser, podían ser producidas por distintas emociones. Una muy habitual es el miedo al rechazo social, que eso es muy habitual en la adolescencia, el miedo a la soledad. Incluso puede llegar al punto de que si a mí me interesa permanecer en un colectivo o en un grupo social, puedo llegar a dejar de lado mis valores, mis preferencias, a cambio de la aceptación en ese grupo. O sea, es un poco la sumisión a cambio de la protección del grupo. Eso sucede mucho más a menudo de lo que nos imaginamos. Pero uno de esos cambios que estábamos hablando anteriormente de trabajar con la frase precisamente es ese. No necesito el refugio del grupo, porque yo por mí ya soy suficientemente fuerte como para afrontar las situaciones. No necesito que nadie haga mi trabajo, yo ya lo sé hacer.
Anteriormente no lo hacía porque no sabía que podía hacerlo e inconscientemente buscaba el grupo como una forma de protección. Pero ahora puedo permanecer en un grupo siendo yo, no renunciando a mí, todo lo contrario, siendo yo, porque en mi fortaleza resulta que está mi beneficio. El beneficio no está en permanecer y depender de un grupo. El beneficio está en permanecer en mí y solo depender de mí. Otra de estas situaciones que están bastante ligadas al miedo y que nos encontramos en nuestro día a día de una manera incluso bastante frecuente es ese miedo a la pequeña confrontación. Cuando hay una disparidad de pareceres, solemos ceder o lo dejamos tal como está, damos la razón al otro para no entrar en esa confrontación. Cuando trabajamos la frase yo soy lo más importante de mi vida, voy cogiendo seguridad en mí. Entonces empiezo a pensar que igual que la otra persona tiene derecho a decir lo que quiera y a pensar lo que quiera, yo también tengo derecho a pensar lo que quiera y a decir lo que quiera. Y no porque el otro se crea que tenga la razón, ha de tenerla. Y ahí es cuando la frase hace efecto. La frase nos da esa seguridad y esa consistencia que nos permite ser nosotros en todo momento. No está de más decir que todas estas situaciones nos producen frustración. A la larga nos puede producir enfado. Y entonces es cuando somos una bomba de relojería. A la mínima saltamos y saltamos de una manera totalmente desproporcionada al hecho que la ha provocado. El enfado es una emoción que básicamente se manifiesta cuando algo no nos gusta. Si nos situamos en las experiencias que no nos gustan y que nos causan enfado y no sabemos cómo gestionarlas, no sabemos cómo cambiar la dinámica, pues ahí es donde veremos cómo la frase sí evoluciona nuestra manera de ser. Cuando estamos trabajando la frase yo soy lo más importante de mi vida de una manera consciente, nos daremos cuenta que podemos gestionar, que tenemos la fuerza suficiente para poder gestionar esa emoción. Y nos vamos a anticipar al enfado. Ya no dejaremos que llegue el enfado, porque ya no dejaremos que la situación no nos guste. Y si llega el momento en que una situación no nos gusta, tendremos la fuerza para poder revertirla. Otra situación donde integrar esta frase iniciará una evolución positiva en nuestra forma de ser es en esos momentos de inseguridad o de falta de autoestima. Cuando pensamos que no podemos hacer algo, o mucho peor todavía, cuando pensamos que no nos lo merecemos, lo que estamos haciendo es limitar nuestras posibilidades en el futuro. Le estoy diciendo a mi mente que no haga nada para cambiar mi vida, que esta forma de vivir ya la tengo controlada. Y eso es terrible. Este mensaje es terrible, además de no ser cierto. Es terrible porque te mereces estar bien, te mereces estar en plenitud contigo mismo, te mereces reconocerte, te mereces integrar, te mereces gestionar tus emociones, te mereces gestionar tus experiencias, te mereces ser feliz. Entonces, cualquier cosa que no nos dirija a este camino es terrible, además de no ser cierto. Un denominador común que hay en todos los casos que he tratado cuando trabajamos la frase yo soy lo más importante de mi vida es el equilibrio interno que produce, la fuerza que despierta en uno mismo a la hora de gestionar las diferentes experiencias en nuestra vida. Me siento más fuerte, me siento más capaz. Tú eres la persona más importante de tu vida.